el inicio de la construcción de la segunda fase del Metro de Quito se anunció por todo lo alto. Esta es sin duda una obra monumental para una ciudad en inevitable desarrollo, pero las expectativas y cuestionamientos hacia el que será el protagonista del nuevo sistema integrado de transporte público para la ciudad es igual de grande. Estamos cumpliendo con lo que establece el contrato. Nosotros suscribimos el contrato del Metro de Quito en el mes de noviembre de 2015. Luego, tal como ordena el contrato, hicimos el primer desembolso, el desembolso del anticipo del contrato, que corresponde al 17% del monto total, es decir, aproximadamente 261 millones de dólares. Ese monto fue ya pagado al consorcio constructor el 12 de enero del presente año, y el 19 de enero, una semana más tarde, empezaron ya las obras del Metro de Quito con los primeros movimientos de tierras en el sector de Quitumbe. El alcalde Mauricio Rodas retomó el proyecto propuesto por su antecesor Augusto Barrera, quien en el año 2010 inició los estudios de factibilidad del metro con la empresa española Metro de Madrid. 3 años después, arrancó la primera fase de construcción, las estaciones de Labrador al norte y La Magdalena al sur de Quito. Sin embargo, todo esto se puso en riesgo por problemas en el financiamiento del proyecto, y la entrega de la obra, prevista para finales del 2015, no se dio. Al final, la inversión total ascendió a 2.009 millones de dólares, financiados en un 63% por el municipio de Quito y un 37%, alrededor de 750 millones, por el gobierno nacional. El alto costo en el que se determinó el proyecto es uno de los primeros cuestionamientos para los expertos. El arquitecto Fernando Carrión considera que el esfuerzo del municipio para cubrir el presupuesto no permitirá que puedan realizarse otras obras en la ciudad. El presupuesto del municipio es absolutamente metrodependiente. Eso significa que casi el 50% está destinado al metro. Súmele a eso el gasto corriente, el municipio no va a hacer absolutamente nada más. El Metro de Quito busca la integración del norte y el sur de la ciudad en apenas 34 minutos, a través de 15 estaciones subterráneas ubicadas desde el Labrador, cruzando por la Jipijapa, el sector de Ñaquito, el Parque La Carolina, La Pradera, la Universidad Central, el Parque Elegido, la Alameda, la Plaza de San Francisco, la Magdalena, el Recreo, el sector del Calzado, Solanda, la Morán Valverde, finalizando en Quitumbe. Este trazado en zigzag es otro de los cuestionamientos al proyecto. Además, la distancia de las paradas son las distancias más grandes que hay en América Latina, son casi 1.500 metros. Entonces, para ir de una parada a otra, en unos casos va a haber que usar taxi, en otros casos va a tener que usar bus y en otros va a tocar ir caminando. Para el alcalde Mauricio Rodas, el trazado del metro responde a los parámetros que arrojó el estudio previo de factibilidad y demanda. En la construcción de metros en el mundo se trata de evitar al máximo las quebradas, porque aquello dificulta la técnica constructiva. Por supuesto, también tiene mucho que ver el tipo de suelo en las diferentes zonas de la ciudad. Entonces, ese fue un primer parámetro que se consideró en la definición del trazado del metro. Un segundo parámetro fue evidentemente el de la demanda. El metro tiene que ir a los sectores en donde mayor demanda de usuarios existe. Tercero, por supuesto, en la definición del trazado, sobre todo lo que tiene que ver con el centro histórico, se tomaron en cuenta parámetros para no pasar por debajo de monumentos históricos, de edificaciones patrimoniales, sino de hacerlo de tal manera que no existan riesgos para el patrimonio histórico de nuestra ciudad. Es en base a todo este tipo de consideraciones que se definió el trazado del metro. Todos los metros del mundo son sinuosos. El arquitecto Sixto Durán Ballén fue alcalde de Quito y por su experiencia fue nombrado observador ciudadano del proyecto del metro. Durante su alcaldía tuvo ya un acercamiento previo para instalar un sistema de metro en la ciudad. En aquel tiempo, primero se hizo un estudio auspiciado por Japón. A ellos les interesaba vender equipos, en fin. Y el proyecto de ellos era íntegramente subterráneo, muy parecido al actual, pero más recto, más directo. La ciudad de Quito propiamente tendría algo más de unos 500 a 550 mil habitantes. No había todavía público. Hoy día
el Quito metropolitano llega más o menos a los 2,5 millones. Hoy sí hay el volumen. Una de sus inquietudes se basa precisamente en la posibilidad de una estación en la Plaza de San Francisco, porque la entrada y salida de material durante el proceso de construcción será por la calle Cuenca. Aquí, al otro lado de la plaza, aquí está el Museo del Lavado. Es hecho adaptando una antigua casa de adobe. El adobe no es flexible, el adobe con la vibración se raja y el rato que pierda la estabilidad se va al suelo. Carrión considera que otro de los impactos para la Plaza de San Francisco será lo que los urbanistas llaman la gentrificación. Efecto riego en términos de los precios del suelo, que va a expulsar gente que está viviendo en inquilinato y que va a expulsar incluso ciertos comercios que no tienen la capacidad económica de sostener su negocio por el precio del suelo. El alcalde Rodas asegura que los estudios confirmaron que sí es posible construir una estación en la Plaza de San Francisco. Por razones técnicas, por el tipo de suelo que existe ahí, por razones de demanda también, evidentemente, y también por razones de preservación patrimonial. Es el lugar adecuado para construir una estación. Es importante señalar que el metro no pasará por debajo ni de la iglesia, ni del convento de San Francisco. Pasará por debajo de la plaza, que evidentemente es una estructura menos sensible. Hemos realizado un estudio de prospección, una tomografía térmica, para determinar con la tecnología más avanzada disponible qué es lo que existe debajo de la Plaza de San Francisco y en 4 calles aledañas. Los resultados que hemos obtenido revelan que no existen vestigios arqueológicos de importancia ni preincaica, ni incaica, ni colonial por debajo de la Plaza de San Francisco y de estas 4 calles aledañas. Pensar en la construcción de una estación de metro en San Francisco sí preocupa, dada la importancia histórica, patrimonial y artística que tiene este ícono de la ciudad. Días atrás, su convento fue la sede para un encuentro de experiencias internacionales sobre el impacto que genera un metro en ciudades patrimoniales. El patrimonio valioso es el patrimonio que se vive y se disfruta y que se usa. Y el casco histórico de Quito se usa. Y no se usa tanto como se debería, probablemente por sus problemas de movilidad. Y ha ido perdiendo su capacidad de acoger usos diferentes, más allá de las compras y los aspectos administrativos, precisamente por sus problemas de accesibilidad. Andrea Ciotti llegó desde Roma. Él dirigió la ejecución de las líneas de metro que pasan bajo el centro histórico de la ciudad. Es importante la característica del suelo. Tengan presente que las características del suelo de Quito son bastante similares a las de Roma, porque es un suelo heterogéneo con depósitos volcánicos. Bastante parecido. En Roma tenemos experiencias de estaciones realizadas a 1 metro de distancia de edificios donde vive la gente y donde los edificios no tuvieron ningún efecto. El metro de Roma comenzó su construcción en la década de los 50, dejando importantes hallazgos arqueológicos a su paso. Por ahora, continúan con los trabajos en su tercera línea, que precisamente tendrá una segunda estación bajo el Coliseo Romano. José Javier Muruzábal dirigió al equipo que realizó los estudios de movilidad previos a la construcción del metro de Quito. Para Muruzábal, el hecho de que haya una estación en el centro histórico permitirá el desarrollo de mejores políticas de movilidad para este sector. Incluso prohibición del tráfico en superficie, quitando todos los elementos que ahora molestan, que es toda esa cacharrería de vehículos, autobuses, taxis, que están permanentemente en estado de colapso y de congestión y que lo que generan es pérdidas de tiempo, ruidos, vibraciones, contaminación. Más del 70% de la población no se mueve en esos vehículos, se mueve en transporte público, se mueve en autobuses, o en el sistema Metrobús-Q o en autobuses. Es injusto, por decirlo de alguna manera, que la ocupación del espacio esté tan, digamos, decantada hacia el vehículo privado, cuando realmente la mayor parte de la gente se está moviendo en transporte público, entonces en transporte colectivo, no vamos a decir, no tiene por qué ser público, en transporte colectivo. El metro transportará diariamente a 450.000 personas, la gran mayoría usuarios del sistema integrado de transporte.
Estamos en la estación intermodal de El Labrador y al igual que en la Magdalena, aquí ya están listas las dársenas o plataformas que recibirán a los pasajeros que llegan en los articulados del trolebús y la ecovía. En su interior, el edificio espera la instalación de taquillas y comercios, además de las escaleras eléctricas y ascensores para el acceso de personas con necesidades especiales. Más abajo, en las entrañas de la tierra, todavía en obra gris, se dejan ver los pilotes y las columnas que sostienen la gran edificación. Seguro se ha preguntado por qué se construyen primero las estaciones y no el túnel. La respuesta está en la técnica de construcción cut and cover, que pretende interferir lo menos posible en lo cotidiano de la superficie. Estas son las pantallas de varillas de hierro que penetran en el terreno. Luego se les inyecta hormigón armado y actúan como paredes, sobre las que descansará una losa de hormigón. En su interior, los obreros vacían la tierra y otros materiales, dejando así que en superficie se reanuden las actividades. Abajo, la tarea no se interrumpe. Ya a 30 metros de profundidad, la tierra espera la instalación de las estructuras para las rieles del tren. Y al fondo, una gráfica permite al visitante viajar al que será el futuro túnel. Este trabajo se replicará de a poco en las 13 estaciones restantes. Tenemos definido ya listo un plan de movilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente la construcción de algunas de las estaciones del metro van a generar afectaciones al tráfico. Es lógico que esto ocurra, pero son molestias temporales frente a los beneficios permanentes que, por ejemplo, el Metro de Quito va a traer. La construcción del túnel, en cambio, no traerá afectaciones al tráfico, porque se lo realizará de forma completa, de manera subterránea. Eso, por lo tanto, no afectará al tráfico. Es importante señalarlo. El Metro de Quito va, pero los expertos insisten que todavía se pueden reconsiderar algunos impactos inminentes que la construcción va a dejar a la ciudadanía. La centralidad del centro histórico está en la calle Benalcázar, está la Guayaquil, está en la García Moreno. Entonces tienen que bajar de San Francisco a la centralidad y después tienen que regresar. Eso va a ser un problema muy fuerte creado por la plaza de San Francisco. Entonces, ese caminar, que va a ser muy complicado, además va a desgastar las piedras. El Metro de Quito es una respuesta necesaria a la compleja situación de movilidad de una ciudad que avanza y no puede detenerse. Por ahora, nos queda esperar que los trabajos comiencen, que lo que se ha puesto en un papel se ejecute positivamente y que si llegara a ser necesario, se replantee lo que ya está dicho y aprobado, porque lo que aquí está en juego es la seguridad y el bienestar de todos los quiteños y de quienes deban visitar la capital de los ecuatorianos.